Hola, ¿qué tal amigos? Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que están con nosotros, como siempre. Pues seguimos en contingencia y entonces hay que cuidarnos mucho, de manera que estamos grabando en nuestras casas. Yo soy Horacio Cano Camacho y del otro lado de la cámara y de la ciudad está Rafael Salgado. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola amigos de Saber Más, aquí en un nuevo programa, pues que les traemos información que todavía seguimos en contingencia y hablar con dos profesores de las herramientas de comunicación, sobre todo ahora importantes en la Universidad de Michoacán. Así es, mira, ahora nos acompañan la doctora Karina Figueroa, profesora de la Facultad de Físico-Matemáticas, de Ciencias Físico-Matemáticas, y el doctor Cuauhtémoc Rivera Loaiza. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, qué bueno que están aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar. Como todos los físico-matemáticos también lloran, ¿no? Así también sufren. No me imagino cómo es una clase virtual de físico-matemáticas, pero ellos nos lo van a decir. ¿Cómo va su experiencia, Karina? ¿Cómo te has sentido en esta situación? Yo sé que ustedes, por su propia área de trabajo, pues están totalmente acostumbrados al uso de este tipo de herramientas, pero es distinto usarlas virtualmente para ir explicando procesos, ir discutiendo, que ya verse en la necesidad de trabajar. ¿Cómo lo estás llevando, Karina? Fíjate que tocas un punto bien sensible. Nosotros en particular, tanto Cuauhtémoc como yo, trabajamos enseñando a programar a los jóvenes. Entonces, para esta dinámica con nuestros estudiantes, lo que hemos hecho es, pues prácticamente compartirles mi pantalla y ellos también me comparten sus pantallas y todos estamos tecleando código. Pero como bien dices, trabajamos para la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Muchos de nuestros compañeros, por ejemplo, los que dan en cálculo en los primeros años, pues son ecuaciones y ecuaciones. Y créeme que las han pasado medias negras porque en un pizarrón te facilita mucho escribir ecuaciones. Pero en esta herramienta, escribir una ecuación no es trivial. Tampoco es trivial, por ejemplo, buscarlas en Google, hacer consultas con ecuaciones no es nada fácil. Y lo que ellos nos han compartido, y se los comparto porque es una parte bien interesante, es cómo explicas, por ejemplo, no sé, factorización, ¿no? Pues tienes que hacer muchos ejercicios. En el pizarrón es fácil. En estas herramientas hay formas de escribir ecuaciones, ¿no? Word, por ejemplo, que escribir una te toma un montón de tiempo. O otras herramientas como LaTeX, por ejemplo, que es un editor que permite escribir ecuaciones en texto y luego tiene que pasar un proceso y te aparecen con un esquema muy bonito. Pero escribir una ecuación es fácil. Escribir un conjunto de ecuaciones, eso ya no es tan fácil, ¿no? Entonces sí han tenido muchos retos que pasar los profesores que dan específicamente clases de matemáticas. Las matemáticas que podemos mostrar Cuauhtémoc y yo, en particular voy a hablar del mío para que Cuauhtémoc nos platique de su experiencia, pero las que yo tengo que dar, por ejemplo, están en algunos libros de texto, entonces desarrollar una ecuación no es tan difícil para mí porque la mayoría del tiempo estamos programando código. Y en tu caso, Cuauhtémoc, ¿cuáles son los retos a los que te has enfrentado? Bueno, yo creo que es común. Yo quisiera, antes de iniciar sobre qué herramientas, creo que antes tendríamos que hablar sobre el tipo de acceso al que tienen a nuestros alumnos, ¿no? Porque uno asume de que todo el mundo tiene acceso a Internet y no es así. Entonces, aquí es algo que tenemos que ver a la brevedad como institución, cómo proveer algún tipo de acceso, de contacto a todos los estudiantes, ¿no? Ahora, con los que tienen un acceso también hay que ver qué velocidad tienen, ¿no? Y sobre eso uno también tiene que planear su clase. Igual que la doctora Karina, yo doy clases de programación, lo cual nos pone en una circunstancia muy peculiar, distinta quizás a otras disciplinas. Aquí en particular, el trabajar en ciencias de la computación ciertamente nos ha habilitado a conocer quizás un poco más sobre las herramientas disponibles. Eso no quiere decir que las hayamos usado antes. Creo que muchos de nosotros estamos también siendo ilustrados sobre el uso de las herramientas que habíamos visto o leído
por algún lado, ¿no? Yo considero que este semestre que está concluyendo ha sido de aprendizaje para todos, maestros y alumnos. ¿Cómo enseño el código? Ha sido prueba y error. Ha sido prueba y error, viendo a ver qué cosas funcionan, viendo la reacción de los estudiantes y sobre eso uno va improvisando. Y creo que aquí la clave también es esa palabra, improvisación. El poderte adaptar a las necesidades tan variadas de los estudiantes. Algo que nos ha funcionado mucho, a mí, por ejemplo, es grabar la clase, porque como bien lo comenta Cuauhtémoc, los jóvenes no siempre están disponibles a la hora en que nos citamos, ¿no? Y herramientas como Google Meet, por ejemplo, permite grabar la clase. El archivo que genera tiene muy buena calidad, muy buena definición del audio, de todo, y lo graba en el Google Drive, ¿no? Que es una herramienta, un espacio donde uno puede almacenar en la nube. Entonces, los estudiantes, si en algún momento, por ejemplo, estamos dentro de la clase y se les rompe la conexión, pues no están todos angustiados porque saben que se va a quedar grabado y que lo van a poder retomar después, ¿no? O si alguien en sus comunidades no tiene internet, se le va la luz, porque nadie estamos exentos de este tipo de problemas, ¿no? Entonces, tranquilamente después pueden ver el video, que tampoco son tan pesados, a pesar de que podemos grabar hasta 2 horas. Yo he grabado hasta 2 horas y no quedan tan pesados los videos, y ellos los pueden descargar después, pensando un poco en esto que comentaba Cuauhtémoc, ¿no? La accesibilidad que nuestros estudiantes pudieran tener para no perderse las clases a las que estamos sujetos. Sí, miren, yo decía al principio que esto va para largo, porque mientras no tengamos una vacuna y medicamentos para hacer frente, pues vamos a estar a prueba y error. Es decir, se relaja un poco el asunto y suben las curvas y entonces hay que regresarse para su casa, ¿no? Y hay muchas cosas del virus que desconocemos, por ejemplo, pues todos los asintomáticos, que en realidad es la fuente principal de contagio, ¿no? Y la única manera de saber quién tiene carga viral, pues es hacer pruebas masivas, que en un país de 120 millones de habitantes, pues se antoja muy complicado. Entonces, seguramente vamos a estar un buen tiempo, por lo menos lo que resta de este año, en esta circunstancia. Pues yo a ustedes les quería preguntar en ese sentido, porque hemos platicado en varias ocasiones sobre futuro y sobre la necesidad de vincularnos a estas herramientas, independientemente de la conexión externa, porque eventualmente vamos a tener que combinar esta tecnología con lo que hacemos de manera tradicional. No estoy proponiendo yo que sustituyan a los profesores, y creo que no va a suceder. Ni siquiera en los países que han desarrollado más la educación en línea se ha perdido la educación tradicional, se ha reforzado en todo caso. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué nos espera? Yo decía, en el intermedio vamos a tener que aprender mucho. ¿Cómo? Cuauhtémoc, ¿qué piensas tú de esto? Justamente hoy en la mañana estaba leyendo un artículo en The New York Times sobre las estrategias de las universidades norteamericanas, de qué es lo que van a hacer. Por lo que estaba leyendo van como 50-50, ¿no? 50 que están planeando regresar y otros que ya de plano dijeron no se va a regresar, todo va a ser en línea. Sobre todo también considerando cuestiones climáticas, ¿no? En particular en el hemisferio norte, por ahí de septiembre, octubre, empieza a bajar la temperatura y quizás pueda haber un mayor número de contagios. ¿Qué se espera tecnológicamente? Yo creo que no va a cambiar demasiado a lo que tenemos hoy en día. Lo vamos a aprender a usar mejor, creo yo. No, estrategias como la que afortunadamente tenemos en la Universidad Michoacana, con este apoyo de Google, de la infraestructura de Google, que afortunadamente coincidieron de que casi todos ya teníamos una cuenta institucional, y eso nos da acceso a un conjunto de herramientas que en muchas otras instituciones no tienen. Lo que está mencionando Karina y lo que estamos haciendo en este momento de poder grabar una sesión, eso no es universal para todos los que tienen Google, por ejemplo, ¿no? A mí me preocupa, para serte franco, Horacio, Rafael, Miguel, ¿qué va a pasar con los laboratorios? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con aquellas actividades que requieren de una práctica mucho más intensiva, ¿no? Finalmente, la parte que nosotros atacamos, la doctora Karina y yo,
pues se basa en la mayor parte en el mundo digital, por definición. Pero ¿qué pasa con las otras áreas del conocimiento que tienen que ser atendidas, ¿no? Ahí sí no sé cómo vaya a darse, ¿no? Mi desconocimiento sobre esas disciplinas también es grande y no sé de cómo puedas tú llevar, no sé, un laboratorio de biología, de química, de manera remota. Así es, ese es un problema muy serio y como bien lo dices, nos diferencia en esa diversidad que tiene la universidad a las diferentes carreras que requieren diferentes estrategias. No podemos unificar y pensar que todos estamos en la misma condición. Yo me imagino un estudiante de Derecho pues, perfectamente puede tener una clase, digamos, lo más tradicional que se pueda, pero uno de Química que requiere la parte práctica, pues es muy complicado. Entonces hay que pensar también en estrategias para regresar al laboratorio. Perdón, nada más aquí. Corte. Bien, vamos a continuar, amigos de Saber Más, con esta entrevista con los doctores Karina Figueroa y Cuauhtémoc Rivera, y vamos a continuar con el mismo tema. Bien, amigos de Saber Más Media, Saber Más UMISH en Facebook Live, tenemos aquí a los doctores, a la doctora Karina Figueroa y al candidato doctor Cuauhtémoc Rivera, de este interesante tema que estamos viendo y viviendo con la pandemia. Cuauhtémoc, ¿nos querías comentar algo acerca de esto? Sí, Horacio mencionaba sobre algunas disciplinas que quizás, a ver, no sé cómo ponerlo, pero se adapten a esta sí, a ver, ahí va. En algunas disciplinas puede ser que por azares del destino esta pandemia esté resolviendo un problema. En particular en grupos que tienen un número muy, muy grande de estudiantes. Quizás, por ejemplo, el grabar una clase y que todos tengan acceso a ella bajo las mismas circunstancias, en primera fila, puede ser mucho más efectivo, pienso yo. Algo que está pasando durante esta pandemia es que algunas actividades que uno daba por sentado que no se podían cambiar, resulta que han sido mucho más eficientes. Yo pensaría, por ejemplo, todas las reuniones a las que uno tiene que trasladarse al otro lado de la ciudad, el tráfico, cansancio, y de repente hacerlo desde tu oficina o casa, resulta que ha sido muy, muy efectivo, ¿no? Entonces, quizás en algunas clases, pues no sea necesario el tener un auditorio inmenso donde la atención de los alumnos sea muy, muy difícil, y quizás a través de este tipo de videoconferencias pudiera ser muy, muy efectivo, ¿no? Yo creo que vamos a sacar un montón de cosas muy, muy positivas después de esta pandemia para el año que entra, ¿no? Sobre todo. Okay. Sí. Oye, Karina, también hemos también platicado por ahí en algún momento pues, de la necesidad de que haya un cambio, vamos a decirlo así, de paradigma en la relación que tenemos nosotros con la tecnología. Hasta febrero yo todavía escuchaba a muchos amigos que despotricaban en contra de los teléfonos celulares, del internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y ahora nos damos cuenta que si esta pandemia nos hubiera atacado hace 15 años, pues verdaderamente estaríamos en una crisis no solo médica, sino de comunicación impresionante. Sí. Fíjate. ¿Sí, Karina? Se le está yendo el audio a Horacio. Pero tú puedes hablar. A ver, esta pregunta que me haces, Horacio, te lo agradezco mucho y tiene mucho también que ver con lo que hacías hace un rato sobre el futuro, ¿no? Estábamos en un momento donde no teníamos esa presión de meternos a estas cuestiones digitales, digámoslo así, pero si en el futuro cualquier otra pandemia, esta puede ser que encontremos una vacuna en los próximos meses, como puede ser que dure un año más, pero no es la única que amenaza al planeta. O sea, podría venir cualquier otra y volvemos a llegar a unas condiciones así. Además, como bien lo menciona Cuauhtémoc,
puede ser que para muchas cosas esto haya resuelto un problema. Las reuniones hoy en día son súper puntuales, todo mundo entra muy puntual a la reunión y son muy ejecutivas. En 1 hora se terminan las reuniones, cosa que antes ahí había algo que estábamos haciendo raro, ¿no? Pero ¿qué sigue? La verdad es que sigue una exigencia para todos los profesores, el tener que adaptarnos, el hacer estas pruebas que estaba comentando Cuauhtémoc. Pruebo algo, no funciona, pierdo la atención de mis estudiantes, entonces tengo que innovar. Pero eso también nos mete en una presión a los profesores que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que afortunadamente ha evolucionado mucho la usabilidad de mucho del software, ¿no? Es muy intuitivo aprenderlo rápidamente. Entonces, aquellos que teníamos alguna resistencia por meternos a tener sesiones virtuales, a dar clases en esta modalidad, a diseñar nuestras clases, porque también esta modalidad lleva una implicación, ¿no? No puedo perder el tiempo en ciertas zonas. Eso se llama diseño de una planeación de clase, ¿no? Entonces, también tenemos que planearlas, también tenemos que organizar nuestro tiempo. Nos ha hecho transformarnos, crecer como profesores y para mi opinión, lo que sigue es más aprendizaje de nuestros profesores, más entendimiento de nuestros estudiantes, las condiciones en las que viven, de qué tanto la comunicación a la que nos tenemos que someter los profesores también está siendo efectiva. Me parece que viene una curva de aprendizaje más pronunciada para nosotros profesores. Tenemos que dominar estas herramientas y bueno, tú me preguntabas en algún momento cuáles son estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahorita el tema más complicado, me parece que como quiera que sea, estamos llevando las clases, pero las evaluaciones son un tema bien complejo, bien complejo porque exacto. ¿Cómo sabes que no tienen un celular a un lado y están mandándose mensajes sobre la respuesta, ¿no? Haces un examen para cada uno de ellos y entonces tienes 40 exámenes distintos que revisar. Eso no se está, pero apenas vamos a llegar a ese punto. O sea, la curva de aprendizaje para dar clase ya la pasamos, pero ahora vienen las evaluaciones. ¿Cómo hacemos las evaluaciones? Todos al mismo tiempo opinando con dinámicas como Kahoot, que te permite ver qué tanto tus estudiantes van midiendo con juegos, ¿no? Midiendo su evaluación. Haces exámenes con una cámara abierta para verlos a todos ahí escribiendo y que te tomen una foto y te la suban a alguna plataforma que tú les digas. Haces exámenes con formularios como Google Docs que te permiten subirlo a cosas como Classroom. ¿Cómo hacemos esos exámenes? ¿Cómo evaluamos que realmente el estudiante está solo en una habitación con su lápiz haciendo los ejercicios que tiene que hacer, ¿no? Entonces hay un montón de retos, por fortuna para los que trabajamos en ciencias de la computación, porque nos lleva a desarrollar estas áreas, ¿no? Por ejemplo, Cuauhtémoc mencionaba otras áreas. Una disciplina que debe estarse replanteando para dónde sigue es la odontología. Ellos tienen que entrarle a un humano y acercarse además lo suficiente para hacer pruebas de el raspado de los dientes y las curaciones, etcétera, ¿no? O sea, puede ser que en un laboratorio de electrónica uno pueda verlo, digamos, en un video cómo sucedió, qué sé yo, pueda hacer algunas cositas en su casa, pero la gente que tiene que practicar, como los odontólogos, por ejemplo, pues no pueden verlo en un video y ya, ¿no? El día siguiente ya está con un paciente en tiempo real. Entonces vienen un montón de retos, por fortuna vienen un montón de retos. Efectivamente, tal vez hace un año, no, o sea, ni siquiera hace 15 años, hace 3 años, nos ha tocado una pandemia de este tipo y las cosas hubieran sido mucho más complicadas para tratar de sacar el tema de la educación en línea. Bien, no oímos a Horacio. Me gustaría que también Cuauhtémoc nos platicara, por ejemplo, este tipo de retos como las evaluaciones, pero además de cómo vamos a evaluar a los estudiantes con estos cursos. Yo como profesor de posgrado, son pocos estudiantes, me estoy enfrentando, estoy en época de evaluación y la verdad no sé
cómo hacerle, y son poquitos estudiantes. Entonces me gustaría saber, ustedes que son expertos y han trabajado en esto, ¿qué le podríamos decir a los profesores de la Universidad Michoacana y a los que nos están oyendo? ¿Qué herramientas podríamos utilizar para ello? Yo creo que una de las principales que mencionó la doctora Karina era el utilizar los formularios de Google, que forma parte de las herramientas que tenemos nosotros acceso como profesores y estudiantes de la Universidad Michoacana. Algo que habría que hacer notar es de que todos los estudiantes que están inscritos en la Universidad Michoacana tienen por default una dirección del dominio mich.mx. Sí, entonces, y de hecho está ligada a un correo secundario, que regularmente es el correo que han usado por mucho tiempo. Al comunicarse con los estudiantes, basta con que un profesor contacte a su secretario académico administrativo para que les pida la dirección de correo de sus estudiantes. Entonces, todos estando en la misma plataforma, ya, y no estás obligado a que utilices herramientas de Google, pero es lo más sencillo por el acceso. Entonces, para hacer evaluaciones, ciertamente los formularios te permiten crear, sobre todo cuando lo ligas con el Classroom, que es la herramienta escolar que provee Google, no es la única que existe en el mercado, pero está integrado con todo el universo que esa compañía ofrece. Entonces, de una u otra manera puede ser más sencillo que hagas formularios y que los resultados los pases tú después al equivalente de Excel, que se llama hojas de cálculo, si no mal recuerdo, spreadsheets de Google, y todo lo vas autoconteniendo ahí. Incluso estas herramientas tienen casi siempre una versión para un teléfono inteligente, que es el medio de acceso de la gran mayoría de nuestros usuarios. Algo que no quisiera dejar pasar por lado es de que como institución tenemos que ser menos arrogantes tecnológicamente y asumir por default que todo el mundo entiende. No es cierto. Así como para poder nosotros regresar a una normalidad normal, tenemos que hacer pruebas virológicas. Antes de regresar a una normal académica, tenemos que hacer pruebas también de qué tipo de usuarios, qué acceso, qué herramientas, qué conocimientos tecnológicos tienen. Y eso no se está haciendo. Y no hay pretexto para no hacerlo, ¿no? Nosotros en la Facultad de Físico-Matemáticas iniciamos con una herramienta de diagnóstico que hemos ido compartiéndosela a algunos compañeros, y eso nos da una visión muy limitada ciertamente de quiénes son nuestros estudiantes y bajo qué condiciones están trabajando. No todos están en un estudio. La mayoría de ellos están compartiendo un espacio físico con su familia, ¿no? Eso dificulta mucho el aprendizaje, por cierto. Sí, muy bien, Karina y Cuauhtémoc. Creo que ha sido muy ilustrativa esta charla, porque nos pone en una dimensión que tenemos que analizar, ¿no? Y creo que vamos a tener tiempo en este interpandemia para pensar muy bien las cosas. Este diagnóstico que tú planteas, Cuauhtémoc, es indispensable. Es decir, de una u otra manera lo estamos haciendo a las volandas, porque hay muchos estudiantes con los que no podemos contactar, porque no sabemos qué instrumentos o qué herramientas tienen, etcétera, y lo hemos podido ir de alguna manera resolviendo en el seno de un grupo. Pero creo que la universidad debe tener una visión bastante amplia de quiénes son sus profesores, sus estudiantes, porque también tenemos ese otro asunto. Hay profesores, aceptémoslo, que no saben usar estas herramientas. Entonces me parece muy ilustrativo esta charla con ustedes. Yo quiero agradecerles, Karina y Cuauhtémoc, su disposición, a Gerardo Ochoa por allá en los controles, que no se ve, pero ahí está. Rafael, pues estamos terminando esta sesión. Hasta pues pronto. Nos tocó así y nos vemos luego. Muchísimas gracias, Karina, Cuauhtémoc. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.